Luego de mudarse a una nueva ciudad para olvidar sus adicciones, una nena y sus dos hijos se sumergirán a sucesos de muertes, vampiros, pero sobre todo una película enfocada desde un escenario más humano y no tan sobrenatural como otros films de este tipo. Hoy con el Resuminator Family Blood. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! En una noche Christine escucha algo inusual en su casa, pues observa a toda su familia sin vida, y por detrás aparece un sujeto llamado Richard. Chris le muestra un crucifijo para poder defenderse, pues el pana resultó ser nada más y nada menos que un vampiro, quien la termina asesinando. Y todo este inicio no tiene nada que ver con la trama, a excepción del vampiro. Ok, entiendo. Tiempo después de aquel asesinato, conocemos a Ellie, quien es una adicta en recuperación. Anteriormente perdió la custodia de sus hijos, pero luego de asistir a reuniones con personas de su mismo perfil, recuperó a sus retoños, quienes son Kale, un mijo problemático dentro de la escuela, además un apasionado a dibujar retratos de monstruos. De igual forma, su hermana Amy. Para olvidar su pasado, se mudaron a otra ciudad, consiguiendo una casa. A pesar de empezar una nueva vida, esta familia es muy disfuncional, porque el padre de los Bombrillos está separado de su madre. Una triste historia. Ellie, al asistir a otra sesión, conoce a Christopher, quien también habla de sus problemas adictivos. Después de varias reuniones, una noche uno de los integrantes del grupo le ofrece unas pastillas. Ella decae en su adicción y se las toma, hasta el punto de quedarse dopada, pero en eso aparece Christopher, quien resultó ser el mismo sujeto que mandó con San Pedro a aquella familia en la escena inicial. Vemos cómo se saca sus dientes postizos para morder su muñeca y dar de beber sangre a Ellie. ¡Ay, no, guácala! Luego ataca al adicto de las pastillas y como es un vampiro hace un salto sobrehumano llevándolo de allí. Ellie sale de su modo dope, dirigiéndose rumbo a casa. Sin embargo, Christopher de nuevo la ataca, para último mandarla con San Pedro. Bueno, eso parecía, puesto que horas después resucita. Y pilas con la escena donde Chris le dio de beber sangre. ¡Está bien! En la mañana siguiente, su hija se da cuenta que tiene un adhesivo por el ataque de la noche anterior. No obstante, la herida había sanado. Ellie piensa que quizá nunca se tropezó y solo fue algún sueño o así. Más tarde, después de una sesión, la nena va con Christopher a tomar un café. Obviamente, ella no sabe quién es él. Por otro lado, Kale se da cuenta que su madre está consumiendo de nuevo cosas no debidas. Por ende, trata de buscar pruebas en toda la casa sin encontrar nada. Ellie, por su parte, empieza a tener cambios muy extraños. Primero su apetito por la sangre, fuerza, inmunidad al dolor y una especie de sentido especial. Christopher la visita mencionando haberse preocupado cuando no la vio en la reunión, para luego confesar que fue él quien la convirtió en algo indestructible, así como lo es él. Al enterarse, Ellie se asusta de no saber en qué se está transformando. En otra escena vemos a Kale y a una de sus amigas llamada Megan, quienes se juntan para hablar de la vida. Allí la nena cuenta sobre la enfermedad de su difunta madre, esto ya que el mijo habla sobre el problema de su madre. Megan dice que debería de hablar con ella antes de que sea muy tarde, y después de ese consejo se dan unas muchitas bien ricolinas. ¡Qué suerte tienen algunos! Ellie, cuando está llegando a su casa, observa a un gato, al cual lo persigue hasta el punto de succionar toda su sangre. En ese mismo momento, Christopher entra a la casa, directamente al cuarto de Amy. Despierta pensando que es su madre y el sujeto ronda tras de ella como una sombra. Cuando está a punto de atacarla, llega Kale con una herida, puesto que anteriormente se lastimó con un clavo. Escucha a su madre llorando, trata de ayudarla con su problema de adicción. Sin embargo, la nena no acepta la ayuda y quiere estar sola. Entonces el mijo camina descalzas dejando huellas de sangre por la casa. Cuando va afuera encuentra al gato muerto y si eso no fuera poco ve como su madre disfruta la sangre del piso. ¡Ay, no, guácala! Los Bombrillos al ver esa escena deciden salir de casa para ir con su padre, sobre todo dejar a Amy y que esté a salvo. Al rato llega la vecina preguntando por su gato, pide revisar el sótano, lo cual es una mala idea, porque cuando llega a ese lugar, Ellie la termina mandando con San Pedro. En la mañana, Kale regresa de nuevo, busca a su madre sin tener éxito. Baja al sótano y como ya mencioné, estaba succionando el líquido vital de la vecina. El mijo pregunta qué sucede, ella responde que un sujeto la transformó en lo que es ahora, y mató a la mujer por su sangre. Kale, en vez de llamar a los chapas o buscar ayuda, la termina encerrando en el sótano, del cual escapa para aparecer horas después. Por supuesto habría mandado con San Pedro a varias personas más.
Minutos después llega Christopher. Kale se entera que el pana fue el responsable de todo lo que sucede con su madre y tal parece no haber ninguna cura. No existe. Ellie y Christopher salen a una noche de cacería, asesinan a una rubia que trabajaba en la cafetería para luego tener una noche de pasión y lujuria envueltos con la sangre de la víctima. Ahora, ¿recuerdan la escena donde le dio de beber sangre? Pues la idea del pana era conseguir pareja, obviamente la elegida era Ellie. Luego Kale y el vampiro tienen una conversación sobre los dibujos extraños del mijo hasta el punto de tirarlo del primer piso. Más tarde la pareja de colmilludos van a la casa del ex marido de Ellie para llevarse a Amy, sin antes mandarlo con San Pedro. Kale tiene el plan de asesinar al vampiro, pero el pana con su agudo olfato sabe que el mijo lo quiere asesinar. Más tarde pretende hacer su cometido, Chris se da cuenta y lo manda a volar. Ellie lo defiende para luego darse de madrazos. Personalmente me habría gustado ver el enfrentamiento. ¿Y de dónde vamos a sacar el dinero para pagarla? Bueno, Ellie había derrotado al vampiro. Kale entra y como tenía su poderosa astilla de madera, lo apuñala. Al ver que no va rápidamente con San Pedro, agarra una hacha para finalmente cumplir su propósito. De esa manera prendiendo fuego a su cuerpo. A continuación llega Megan preguntando por Kale, sin embargo Ellie pretende atacarla. En eso llega el mijo pidiendo que no haga daño a su chica, entonces decide no hacerlo, pero la termina empujando y como Kale tenía la estaca apuntando justo a su dirección, Megan es apuñalada accidentalmente. Ellie dice poder salvarla, obviamente eso resultaría que la nena se convierta en vampiro. El mijo ve como la chica que lo besó se va con San Pedro y ella sin ninguna culpa. ¿Por qué los buenos mueren jóvenes? Amy entra en escena, dice haber llamado a los chapas, entonces Ellie los esconde en el sótano. Kale libera a su hermana por una de las ventanas y así puede escapar de todo eso. Los uniformados entran, al ver sangre en el domicilio tratan de llamar a más de sus colegas, pero Ellie los termina mandando directamente con ya saben. Kale sale del sótano y encuentra a su madre toda desesperada después de haber asesinado a 2 personas más. Ella dice que debería de escapar así como su hermana. El mijo responde que se quedará con ella a pesar de todo. Entonces se dan un abrazo sentimental madre e hijo. Por supuesto no todo era sentimientos, pues las intenciones de la nena era convertir en vampiro a su hijo, por ende lo trata de morder. Pero llega Amy, quien desde la retaguardia apuñala a su madre. Kale intenta realizar el golpe final, a pesar de que su madre lo quería convertir en un monstruo, se corta la muñeca y le da un poco de sangre. Obviamente con eso su madre se salva, escapando de ese lugar, llevándose el odio de su hija. Fin. Kale recupera la conciencia mientras escucha llegar a los chapas. Finalmente vemos a Ellie con sus dientes de vampiro y quizá esperando a otra víctima para saciar su sed de sangre. Y bueno, la verdad es un final no tan atractivo, pero eso no quiere decir que sea entretenida. Ahora, lo que no entendí fue cómo es que esta especie de vampiros no tenía la debilidad con el sol. Bueno, yo llegué a la conclusión de que deben ser la misma especie de vampiros que de Crepúsculo. ¿Es todo? ¿No tienes ingenio? Like y comenta. Hasta la vista, baby.